Esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dice: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. ¿Quién es ese que el viento y el mar lo obedecen? Se llama Jesús. Se llama Jesús de Nazaret. Y que tal autoridad le viene porque es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Tal autoridad le viene porque aquello que predicó de palabras lo vivió con sus acciones. ¿De dónde le viene tal autoridad? De su coherencia, hermanos. Por ello, cuando Benito, a tan corta edad, conoció a Jesús, lo dejó todo, porque encontró en Jesús su más grande tesoro. Que también nosotros, a lo largo de estos 9 días, podamos revisar si realmente hemos encontrado en Jesús la respuesta a las inquietudes más profundas de nuestros corazones. Si nosotros en Jesús hemos encontrado el más grande de los tesoros, y si como hoy los discípulos al final pudieron hacer de Jesús el auxilio, el refugio, la fuerza y el consuelo. Mis queridos hermanos, abrimos con esta Eucaristía la festividad en honor al patriarca Benito. Y en este primer día el tema es salvar lo esencial. ¿Qué es lo esencial en nuestras vidas? ¿Qué es lo esencial en nuestras vidas? Acuérdense que usted y yo hemos sido creados de la misma esencia. ¿De quién? De Dios. ¿Y cuál es la esencia de Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? El amor. Por eso la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 16, lo dice: Dios es amor. Por eso
Salvar lo esencial es salvar ¿a quién? A Dios. Salvar la fe. Salvar ese amor de Dios. Si no fue transmitido, si no fue dado, o si no, que comencemos a experimentarlo, hermanos. Salvar lo esencial, salvar la fe. Por eso Benito tomó de las dos culturas, de la occidental y de la cultura oriental. Habló de ora et labora. De una escogió la espiritualidad, la oración, y de la otra cogió las acciones, el trabajo. Ora et labora. Mientras tú ora, trabaja, y mientras trabaja, ora. Son inseparables en nuestras vidas cristianas. Palabras más, palabras menos. Tenemos la vida contemplativa y la vida activa. Tenemos a Marta, el trabajo, y tenemos ¿a quién? A María, la contemplación, la oración. El hombre, para salvaguardar lo esencial, ha de tener un equilibrio. Ni mucho trabajo que te haga vivir en un activismo y que al final termines vacío, vacía, en un mundo materialista, en un mundo pragmático. Ni solo Dios, que solo caigas en un fideísmo, en una religiosidad sin sentido. Salvar lo esencial es tener un equilibrio entre la fe y las acciones, hermanos, entre la fe y el amor, entre lo contemplativo y la vida activa. Y él fue claro. A él lo marcó una palabra, y fue los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis. Y hablando de salvaguardar lo esencial, tomó una cita. El capítulo 2, versículos del 1 al 5 del libro del Apocalipsis. Y Benito decía que para nosotros salvar lo esencial, habíamos de echar mano, de volver a la fuente, de volver al primer amor. Y decía que eran 4 momentos que estaban compendiados en esta palabra. El primero de ellos: recuerda lo que has hecho. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete. Si nosotros queremos salvar lo esencial, lo primero que hemos de hacer, mis queridos hermanos, es volver al primer amor, al primer amor de Dios. Y él decía: recuerda lo que has hecho, recuerda dónde has caído, lo que has llegado a cometer. Y una vez que lo recuerdes, no para que te descalifiques, no para que te sientas lo peor, no para pensar que no tienes remedio, sino que te arrepientas y vivas, porque nadie puede dar de aquello que no tiene. Y todo el que está, todo el que está herido por el pecado, lo que construye, está enfermo. Y un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos van ¿a dónde? Al precipicio, al hueco, hermanos. Quiero que en este momento vayas analizando tu vida a la luz de esta palabra. Es bella, porque lo primero que hace Jesús es resaltar las cosas buenas. Conozco de tu esfuerzo, conozco de tu sacrificio, conozco de tu entrega, conozco de la fe que tienes, conozco de la rectitud de intención, pero tengo algo contra ti, que te has olvidado de ese primer amor, te has acostumbrado
a ese amor y has cometido cosas que desagradan a Dios. Por eso recuerda qué cosas has cometido que desagradan a Dios. Qué cosas has cometido que han quedado puertas abiertas para que el demonio te engañe. El pecado es una puerta, mis queridos hermanos, que abrimos al maligno. Sí, soy consciente de la envidia, soy consciente de la maldad, soy consciente de las transmisiones, soy consciente de los pecados repetitivos, soy consciente de la acción directa de Satanás. Pero les voy a decir algo: el 50% de lo que usted y a mí nos acontece es consecuencia de habernos olvidado del primer amor. Y cuando uno se olvida del primer amor, comienza a mendigar, a buscar los amores del mundo y a depositar la confianza en quienes no tienen nada para ofrecernos, hermanos. Entonces, primer momento para salvar lo esencial: recordar. Recordar que hemos cometido y que tal vez nunca lo hemos confesado. O si muchos lo han confesado, no han sido capaces de perdonarse a ustedes mismos, a ustedes mismas. ¿Cuántos hermanos y cuántas hermanas, Padre, me arrepiento de X pecado? Ya no lo habías confesado así, Padre. Y siempre en las confesiones lo mismo. ¿Desde cuándo Dios no ha redimido? Pero la que no se ha perdonado es usted. Por eso recuerda qué has cometido y de qué tienes que arrepentirte en esta noche, al inicio de esta novena. ¿Y por qué, hermanos? Porque un corazón quebrantado y humillado, Dios no lo desprecia. Quien se arrepiente sinceramente a Él, Dios lo perdona. Quien se arrepiente, Dios le sana. Quien se arrepiente, Dios le libera. Y quien se arrepiente, Dios le salva. Lo primero es recordar. Y cuando yo recuerdo lo bueno que me ha acontecido, agradezco. Y cuando yo recuerdo lo malo, me arrepiento. Segundo, obedecer. Obedece a Dios. Sé capaz de someter tu voluntad, tus proyectos y tus planes a Dios. Abraham no solo salió de su tierra, no solo dejó su casa paterna, sino que cuando tuvo el hijo de la promesa, que le dijo Dios a Abraham: sacrifícamelo. Y Abraham no entró a negociar. La obediencia no es negociable, hermanos. La obediencia no es dialogable. La obediencia es todo o nada. Y muchas veces no coincide con nuestros criterios. La pregunta es: ¿usted obedece a Dios? Porque la obediencia es un acto de amor y de humildad. El que se rebela contra Dios viene del demonio, hermanos. Obedecer es hacer la voluntad. Obedecer es buscar lo que agrada a Él. Y dice Santiago que cuando nosotros obedecemos y nos sometemos a Dios, la victoria la tenemos contra Satanás, contra el maligno. Lo segundo, obedecer. Y quien obedece nunca se va a equivocar.
mi onomástico, San Maximiliano María Kolbe, un gran mártir, decía: nosotros con obedecer nunca nos equivocamos, porque aunque los superiores se equivoquen, nosotros, quienes estamos sometidos a su autoridad, siempre y cuando no sea un pecado, nunca nos vamos a equivocar. Aunque los superiores se equivoquen en una orden que te den, nosotros, obedeciéndola, nunca nos vamos a equivocar, hermanos. ¿Cuántas cosas, cuántos dolores de cabeza, cuántos sufrimientos pudieron haberse evitado simplemente obedeciendo? ¿Y cuántos de nosotros, por ser tercos, contumaces, hemos cometido errores, hemos llegado a herir desobedeciendo, hermanos? Por eso, para salvar, lo esencial que hay que hacer: obedecer, pero obedecer a Dios. Como yo sé que lo que estoy haciendo es voluntad de Dios, cuando experimento la paz, cuando experimento la tranquilidad, cuando puedo acostarme tranquilo y esperar en cada amanecer que Dios tiene el control, cuando lo que he hecho en el día no perturba mi noche, ahí sé que estoy obedeciendo, sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Vuelve a obedecer a Dios, es el segundo paso. Tercer paso, tercer elemento, hermanos: deja de hacer el mal. Todo aparece en el capítulo 2, versículo 5 del Apocalipsis. Lo primero, recuerda lo que has hecho y arrepiéntete de lo malo y agradece por lo bueno. Segundo, obedece y nunca te vas a equivocar, y Dios bendecirá el hecho de haber sometido tu voluntad a la de Él, porque en la voluntad de Dios está lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y tercero, deja el mal, corta con el mal. Y hablamos del mal, hermanos, en personas, en ambientes, en cosas. Bajo cualquier manifestación del mal hemos de cortar. Y hay que cortar el mal, y hay que cortar con el mal rápido. Aprender a cortar rápido con lo negativo, con lo malo, con lo que puede ponernos en riesgo. ¿Por qué insiste tanto? Porque el demonio no da nada gratis. Lo mandaron a estudiar a Roma, de una familia venerable, de una familia que tenía los medios económicos, podía estudiar la carrera que fuera. Y como hoy así hay un sueño, el sueño norteamericano, incluso arriesgando la vida. ¿Sabe cuál era el sueño antes? Ir a estudiar a Roma. Ese era el sueño. Acuérdense que era el imperio más grande que existía en su momento. Era el sueño de cualquier joven, poder estudiar en las universidades romanas y ser formado por los mejores maestros de ese momento. Era el esplendor del derecho. ¿Y saben qué? En el corazón de este joven no estaba ese sueño. En el corazón de este joven, ¿qué había? El deseo de agradar a Dios. Y fue en obediencia a sus padres. Conoció el ambiente que había en Roma y no se sintió capaz de permanecer en Roma. Renunció a todo. Volvió a casa y le dijo a sus padres: a partir de este momento, padres, dedico mi vida
a servirle a Dios. Corto con todo riesgo que pueda correr mi alma. Corto con todo aquello que pueda hacerle daño a mi pureza. Corto con todo aquello con lo que yo mismo pueda hacer daño a los demás. Corta con el mal. Y cada uno sabrá qué manifestación del mal tiene y qué ha de cortar, mis queridos hermanos. Y por último, haz lo que hacías al principio. Vuelve a practicar las obras que hacías al inicio. ¿Cuáles? No te canses de orar, no te canses de amar, y por último, no te canses de servir. Vuelve a practicar la caridad y sabrás que Dios habitará en ti para siempre, porque quienes me aman guardarán mi palabra. Mi Padre les amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Hermanos, salvemos lo esencial y volvamos al primer amor. Que así sea.